bienvenidos a este su canal de YouTube Innovando la Educación. El día de hoy estaremos trabajando con el tema Constructivismo según Ausubel. El tema será expuesto por Maoli Lora, Laura Lugo, Raileni Heredia, Juana Rita y quien les habla Loraine. David Paul Ausubel nació en Nueva York el 25 de octubre del año 1918 y murió el 9 de julio del año 2008. Este fue un psicólogo y pedagogo estadounidense de gran importancia por su aporte al constructivismo. Antes de hablar del constructivismo es necesario abordar que el ser humano, tanto en lo cognitivo como en lo social y afectivo, no es producto del ambiente, sino el resultado de sus disposiciones internas, las cuales se dan mediante un proceso de reconstrucción propia que se reproduce continuamente como resultado de la interacción entre los dos factores. Ahora bien, el constructivismo es una corriente pedagógica la cual está basada en la teoría del conocimiento constructivista que posibilita la necesidad de entregar al estudiante las herramientas necesarias que le permitan construir sus propios procedimientos para resolver problemas o situaciones problemáticas, las cuales implican que sus ideas puedan verse modificadas y siga así aprendiendo. El constructivismo considera holísticamente al humano. Ahora bien, ¿qué nos propone el constructivismo? Bueno, este nos propone un paradigma donde el proceso de enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo, donde el sujeto, de modo que el conocimiento sea de una manera auténtica construcción operada por la persona que aprende, o sea, por el sujeto consciente. El constructivismo se aplica en pedagogía como el concepto didáctico en la enseñanza orientada a la acción. Ahora les dejaré con mi compañera Maoli, la cual les continuará hablando del tema. El principal aporte de la teoría de Ausubel, el constructivismo, es un modelo de enseñanza por exposición para promover el aprendizaje significativo en lugar del aprendizaje de memoria. De acuerdo con el aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan de forma sustantiva en la estructura cognitiva del estudiante, cuando éste relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente obtenidos. Otro aporte al constructivismo son los organizadores anticipados, los cuales sirven para lograr un apoyo al estudiante con la información nueva. Funcionan como un puente entre el nuevo material y el conocimiento previo del alumno, para lograr un aprendizaje significativo, además de valorar las estructuras cognitivas del estudiante. Se debe hacer el uso también adecuado del material y considerar la motivación como un factor fundamental para que el estudiante se interese por aprender. Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con nueva información. Debe entenderse por estructura cognitiva al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su organización. La estructura cognitiva es la pieza clave, ya que aprender consiste en asimilar conocimientos y esta asimilación es el resultado de la interacción que el alumno relaciona la nueva información con las ideas pertinentes que ya posee. Ausubel afirma que de todos los factores que influyen en el aprendizaje, el más importante consiste en que el alumno ya sabe.
En el proceso de orientación del aprendizaje es de vital importancia conocer la estructura cognitiva del estudiante. No solo se trata de saber una cantidad de información que ya posee, sino también cuáles son los conceptos y proposiciones que maneja, así como su grado de estabilidad. Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel ofrecen un marco para el diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa. Pero para Ausubel, el alumno debe manifestar una disposición para relacionar lo sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su estructura cognitiva, como que el material que aprende es potencialmente significativo para él, es decir, relacionable con su estructura de conocimiento sobre la base no arbitraria. Dándole continuidad al constructivismo de Ausubel, el cual nos habla del aprendizaje significativo, vamos a profundizar qué es el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo se refiere a que en el proceso de construcción de significado es el elemento central en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, el alumno aprende un contenido cualquiera cuando es capaz de atribuirle un significado. Por eso, lo que procede es intentar que los aprendizajes que lleven a cabo sean cada vez momentos de escolaridad lo más significativos posible, para lo cual la enseñanza debe de actuar de forma que los alumnos profundicen y amplíen los significados que construyen mediante la participación en las actividades de aprendizaje. En otro orden, para obtener un aprendizaje significativo es necesario que se estimule al sujeto de aprendizaje, es decir, que alcanzará la motivación suficiente para una participación activa y entusiasta. Es decir, la motivación juega un papel trascendental. De lo contrario, el proceso de aprendizaje requerirá esfuerzos mayores. Pero, ¿qué quiere decir exactamente que los alumnos construyen significados? ¿Qué quiere decir esto? Construimos significados cada vez que somos capaces de establecer relaciones sustantivas y no arbitrarias entre lo que aprendemos y lo que hacemos. Podríamos decir que construimos significado integrado o asimilado al nuevo material de aprendizaje, es decir, asimilándolo al nuevo aprendizaje o a los esquemas que poseemos de la comprensión de la realidad. Es decir, relacionamos lo que sabemos con el nuevo material que se nos presenta. Lo que hacemos que un contenido sea más o menos significativo es precisamente su mayor o menor intención con otros esquemas previos. El aprendizaje significativo es necesario que se desarrolle a partir de dos ejes elementales. Uno es la actividad y la interacción con otros. El proceso mediante el cual se produce un aprendizaje significativo requiere una intensa actividad por parte del alumno. ¿En qué consiste esta actividad? Esta actividad consiste en establecer relaciones entre el nuevo contenido y sus esquemas de conocimiento. Conviene distinguir lo que el alumno es capaz de aprender por sí solo y lo que es capaz de aprender y hacer en contacto con otras personas, ya sea observándola, imitándola, aprendiendo, ya sea a través de sus explicaciones o siguiendo instrucciones o colaborando con ellas. Otros factores de influencia. Ahora bien,
Junto al conocimiento previo, existen otros procesos psicológicos que actúan como mediadores entre la enseñanza y los resultados de aprendizaje. La percepción que tiene el alumno de la escuela, del profesor y sus actitudes, sus expectativas entre la enseñanza, su motivación, la estrategia de aprendizaje que es capaz de utilizar, entre otros. En definitiva, los significados que finalmente construyen a partir de los que se enseñan no dependen de los conocimientos previos que posea y de su puesto en la relación con el nuevo material de aprendizaje, sino también del sentido que atribuye a este y a la propia actividad de aprendizaje. Intención con los conocimientos previos. El aprendizaje no va a depender tanto de las competencias intelectuales del alumno en cuanto a las exigencias de los conocimientos previos realizados con el contenido a aprender. El alumno ha de tener una actitud favorable para aprender significativamente. Ha de tener intención de relacionar los nuevos materiales de aprendizaje con lo que ya conoce. Todo ello va a depender, en definitiva, de su motivación para aprender y de la habilidad del profesor para despertar el interés en los alumnos. El contenido ha de poseer una cierta estructura interna, una cierta lógica intrínseca, un significado en sí mismo. Difícilmente el alumno podrá construir significados si el contenido es vago, está poco estructurado o arbitrario, es decir, si no es potencialmente significativo desde el punto lógico. Dado que no siempre el aprendizaje es significativo, cabe preguntarse por las exigencias que éste plantea para hacerlo. Para ello debe cumplir 3 ediciones. Por un lado, el alumno debe poseer los conocimientos previos adecuados para poder acceder a los conocimientos nuevos. Y por otro, el contenido ha de poseer una significatividad psicológica, es decir, es aprender en la relación con lo que ya conoce de forma no arbitraria para que pueda insertarlo en las redes de significados ya construidos con anterioridad. En este sentido, se presentan estrategias metodológicas que activen los conceptos previos, en especial los denominados organizadores previos. Tipos de aprendizaje significativos. El primero es aprendizaje de representaciones. Este es cuando el niño adquiere el vocabulario. Primero aprende palabras que representan objetos reales, que tienen significados para él. Sin embargo, no los identifica como categorías. Está el aprendizaje de conceptos, que facilita el aprendizaje contextual de los objetos y cómo estos se relacionan con otros sujetos, diferenciando las reglas que permiten definir el mismo objeto o sujeto en un entorno o desde una perspectiva diferente. Por ejemplo, permite diferenciar a una persona en sus múltiples roles, como es madre, tía, hermanos y hijos, o entender conceptos abstractos. Otro tipo de aprendizaje es el aprendizaje de preposiciones. Este es más estructurado, ya que puede incorporar 2 o más conceptos conocidos para la construcción de sentencias en relación a los mismos. Permite establecer características distintivas y clasificar los elementos en función de ellas. El aporte trascendental de Ausubel va más allá de proponer nuevas herramientas de aprendizaje. Se basa en la individualidad y en el aprendizaje particular de cada sujeto. Incorpora la percepción y brinda modelos para relacionar lo conocido
en la construcción de nuevos conocimientos y conceptos a través de la teoría constructivista, basada en el aprendizaje significativo. Para finalizar, esta construcción cognitiva es activamente mediante procesos inclusores, patrones y conceptos conocidos que permiten obtener una solución lógica y efectiva, por lo que la teoría de Ausubel busca que el individuo viva el proceso de aprendizaje de primera mano, exponiéndose a las situaciones y creando en su mente una estructura cognitiva acertada según su propia experiencia.